Padre, entregamos este culto y este mensaje a ti, Señor. Gracias por tu Biblia, gracias por la palabra de Dios y gracias porque el Espíritu Santo está presente en nuestro medio. Siempre ha estado, pero te queremos reconocer para guiarnos y enseñarnos tu palabra. En tu nombre te pido y agradezco por este momento y el privilegio de poder predicar y compartir y dispersar la semilla de la palabra de Dios para que esas semillas entran en los corazones de cada uno, Señor. Es tu culto, es tu día, es tu palabra, es tu iglesia. Haz la obra en nosotros, Señor. Tu nombre te pedimos y agradecemos. Amén. Romanos capítulo 8:1 va a ser básicamente el tema de nosotros en el día de hoy, que dice aquí: no hay condenación. Noten esa foto con un papá en el baúl del carro. Y mira, te quiero contar una historia de Michael. Michael y su esposa habían tenido un recién nacido. Y ella era enfermera y tenía que trabajar ese día de las madres. Fue la semana pasada, ¿no es cierto? Y ella tenía que trabajar en ese día de las madres. Y Michael lleva al bebé para celebrar el Día de las Madres en el trabajo, en el hospital de su esposa. Y le llevan globos, dulces, le lleva una tarjeta grande firmada por el bebé, Jason. Y él estaba contento y llegó al hospital y compartió con ella y compartieron y todas las enfermeras compañeras estaban al lado y celebraron y Día de las Madres. Al final ella tenía que regresar a su rutina de trabajo y él tuvo que sacar el bebé y regresarse para la casa. Él metió un poquito ya triste porque se le acabó el tiempo con ella, los dulces, globos. Entró en el carro y arrancó. Mientras que estaba arrancando en el carro, la gente del otro lado le estaba haciendo señales. Que sabe cuando hacemos señales con las luces, epa, o con las manos, mira. Le estaban haciendo señal a él, Michael, pero él no le prestaba atención y arrancó. Llegó a 60 kilómetros por hora y de repente escuchó como un resbalón y una caída brusca en la calle. ¿Y qué era lo que se había caído allá atrás? Cuando miró por el retrovisor, ¿qué es lo que vio? La silla del bebé. Él había dejado el bebé encima del carro. Y el bebé se resbala dentro de la silla, cae por detrás. Y él cayó en cuenta quién era, paró el carro, salió corriendo hacia atrás y cuando vio el bebé estaba salvo y sano. Y comenzó a llorar, se arrodilló y estaba llorando con su bebé. Vino la policía, lo atendió, todo está bien, no sé qué, del alivio, pero también de la culpa y de la rabia por haber cometido un error tan grave como esto. ¿Cómo es posible, papá, él hablando a sí mismo, que tú pudieras cometer un error como este? Cualquier error menos este. Policía tuvo que darle una multa. El periódico supo, porque ya mucha gente estaba parando y sabiendo y comenzó a correr la voz. Llegó un periódico al hospital de la mujer para entrevistarla. ¿Cómo es él como papá, Michael, y no sé qué, y no sé? No, me sorprende todo esto porque él acaba de venir de celebrar Día de las Madres, es un buen padre. ¿Y cómo se estaba sintiendo Michael por varios días, posiblemente unas semanas, con su bebé? ¿Qué tal, hermanos? Esa es la historia de Michael. No levante la mano, no levanta la mano, no levanten la mano. Pero ¿cuánto han dejado caer su bebé alguna vez? Pero no levante la mano. No levante la mano como lo tengo yo levantado. No levanten la mano. Diana es testigo. ¿Dónde está Daniel? Y él es testigo también, pero no se acuerda.
Me pasó igual, pero no con el carro, no con el carro andado. A mí me tocó, mi esposa estaba trabajando y yo tenía que llevar el bebé para un chequeo al médico. Y lo coloqué en su carrito y yo, papá fino, llevando al bebé para el médico. Llegamos en Brasil a la cita médica, estábamos en Brasil, y el carro, yo tenía que dar la vuelta para abrir, para sacar el bebé. Cuando saco el bebé, ¿qué hago yo? En vez de colocarlo en el piso, lo coloco encima del capó del carro. El papá nuevo, 1 año y medio, bebé. En la silla, cuando yo cierro el carro de una Belina Ford, cierro el carro, el bebé en la silla y todo se resbaló y se cayó para abajo así. Pero como el papá inteligente había colocado la brocha del cinturón, cuando yo veo, el bebé estaba llorando, Daniel en este caso, pero estaba agarrado por el cinturón y no tocó el piso. Pero por dentro, ¿cómo me sentía yo? Mal. Me sentía culpable, avergonzado. ¿Para dónde vamos con todo esto, hermanos? ¿Cuántos se identifican con el dolor de Michael? ¿Cuántos se identifican del dolor de hacerle daño a un bebé que no quisiste hacerle daño? ¿Cuántos de nosotros cometemos errores durante la semana y nos sentimos llenos de culpa y vergüenza y nosotros no hacemos qué hacer con eso? Y nosotros pecamos y no sabemos qué hacer con esos sentimientos de vergüenza y de culpa y de carga. Nos sentimos como que, ¿cómo pude haber hecho eso? A veces nos hablamos a nosotros mismos. No levanta la mano si habla a sí mismo, pero está bien, porque casi todos lo hacemos. Comenzamos a hablar a nosotros mismos, pero qué tonto soy. ¿Por qué cometí ese error? ¿Cómo pude yo cometer ese error? Yo soy grande, yo soy adulto. ¿Será que no estaba pensando? El mensaje de hoy es para enfrentar todos esos pensamientos que yo acabo de describir, usando un ejemplo de Michael con el bebé. Los sentimientos de culpa y de vergüenza que vienen por causa del pecado. Y todos pecamos. Solo esta promesa de Dios nos bendice. No hay condenación para todos aquellos ustedes que están en Cristo Jesús. ¿Qué me dicen, hermanos? Amén. ¿Qué significa amén? Significa en hebreo, así sea, o eso es verdad. Eso es verdad. Amén significa, eso es verdad. ¿No es así? Entonces hoy queremos valorar el Romanos 8:1, es el tema de hoy. Y queremos valorarlo y tenerlo como algo precioso para nuestras vidas. Pero muchas veces no puedes valorar algo sin ver lo contrario, sin ver el contraste. Noten aquí, próxima foto. Vamos viendo aquí la grandeza de este hermano Pablo. Vamos a ver la lucha de este hermano apóstol Pablo. El apóstol Pablo luchaba con pecado. El apóstol Pablo no era perfecto. El apóstol Pablo tuvo problemas de estos mismos sentimientos de culpa y vergüenza y frustración de haber cometido el mismo pecado de nuevo y de nuevo y de nuevo. La grandeza del apóstol Pablo, mírenlo aquí delante de emperadores y líderes. También viajaba con Timoteo y otros equipos de personas como el doctor Lucas a establecer nuevas iglesias. ¿Para quién? Para el Señor. Y lo que está en tu Biblia son las nuevas iglesias que hasta el día de hoy nos ha dejado este legado de entender la palabra de Dios. Gran hombre de Dios, gran líder, pero también dentro del club de los pecadores, como tú
y yo esta mañana. Y él luchaba con estos pecados, sentimientos de haber cometido el mismo error vez tras vez. Él se sentía como Michael se sintió en ese momento cuando está manejando el carro y mira en el retrovisor y ve que lo que cayó de su techo del carro era su propio bebé. En ese momento que él cae en cuenta, ese sentimiento que él sintió fue lo que Pablo también sintió y lo que tú y yo hemos sentido varias veces. ¿Cómo enfrentamos esos sentimientos? ¿Cómo lo enfrentamos? Para apreciar Romanos capítulo 8:1 hay que mirar un poquito hacia atrás en Romanos capítulo 7 en su Biblia. Y vamos a arrancar y vamos a ver acá cómo Pablo enfrentaba el pecado y cómo él lo veía en su propia vida. El gran líder, general de 5 estrellas, plantador de iglesias y discipulador de discipuladores, no tenía control sobre el pecado en su propia vida. ¿Cómo era eso? Romanos 7:14 conmigo, por favor. Vean y escuchen y lo que él tuvo que enfrentar. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué tal si brincamos hacia el 18 y el 19 para ganarle el tiempo? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¡Wow! Él no fue capaz de hacerlo. ¡Qué increíble la confesión de Pablo! 19 continúa. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahora sí, ¿cuántos de nosotros nos sentimos parte de ese mismo club? El club de pecadores. Y no hay que pagar para entrar. Ya nace así. Ya nace así. Tranquilo para todos que si piensan no tienen pecado, tranquilo, tú eres parte del club también. Bienvenido. Bienvenido al club. Ahora sí. Era hasta que la palabra de Dios se lo revele. ¿Qué es lo que él está haciendo en este momento en Romanos capítulo 7? El trasfondo al gran momento de Romanos capítulo 8. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está compartiendo con nosotros, está abriendo el juego, está siendo honesto de su lucha interior. Él no está hablando, algún día yo estaba andando en la calle y alguien me habló. Él no está hablando de su testimonio. Él está hablando de su vida real en ese momento, en el presente momento, lo que él luchaba con ese pecado. Él es honesto. Él estaba explicando su lucha que él tenía con el pecado y a veces fracasaba con esa lucha. Y a veces fracasaba con esa lucha. En Romanos capítulo 3:23 dice: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, todos. En Romanos 6:23 dice: pero porque el pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Mantenga eso en su mente. Mientras que andamos aquí, en la próxima foto podemos ver algo de esa lucha. Pablo triste, Pablo enluchado, Pablo enfrentándose a sí mismo. ¿Cuántas veces te condena a ti mismo, hermanos, por pecar en la semana? Te condenas. Intenta ser paciente con sus hijos. Intenta ser paciente con su cónyuge. Intenta tratar bien a su compañero de trabajo. Y antes de pensar se le sale la palabra de la boca. Y ya hirió, ya ofendió. Y por dentro, ¿cómo nos quedamos? Tristes. Qué bueno para el cristiano sentirse triste. ¿Sabe por qué?
porque significa que el Espíritu Santo está operando en ti. Si el cristiano se siente triste después de haber ofendido a alguien o pecado, es bueno. No eres bastardo, dice la palabra de Dios. Eres hijo de un Dios viviente. Entonces es bueno sentir triste, porque si te sientes triste, te puedes arrepentir. Si no te sientes triste, no hay razón para arrepentirse. ¿Qué tal? Seguimos. ¿Pensaste que aquella voz que dice así, que continúa hablándote así habitualmente, dice, mire, solamente esta vez lo voy a hacer? Solamente esta vez lo voy a hacer. Solamente esta vez voy a decir este último chisme y jamás lo voy a repetir. Solamente esta vez voy a mirar esa página web y después no. Solamente esta vez. Ahí es cuando tú sabes que viene la tentación de Satanás, que nos quiere tumbar. 1000 veces has querido vivir por el estándar que haya puesto en su propia vida, y casi 1000 veces, te lo garantizo, en tu propia fuerza, como dice Pablo, has fracasado. Y nos sentimos llenos de culpa y vergüenza. El cristiano no tiene que vivir así. ¿Por qué? Porque no hay condenación para el cristiano que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Continuamos. Oímos de Pablo, que nos dice después de todo esto, él nos muestra la grandeza. Romanos 8:1, hermanos, aunque haya pecado siendo hijo de Dios, Dios nos perdona. Yo no tengo que vivir permanentemente en el pecado, ni en el fracaso del pecado, ni en la derrota que Satanás quiere proyectarme en mi vida, que yo he fracasado y tengo que ser así el resto de mi vida. No. Yo puedo ser como Miqueas en 7:8. Oh enemigo, Miqueas 7:8. Oh enemigo, no te ríes de mí, porque aunque esté en la oscuridad en este momento, yo con mi Señor me levantaré de la oscuridad. Y Dios hará la obra en nosotros y por nosotros. Acuérdense, cada vez que nos arrepentimos y cada vez que vencemos al pecado, ¿sabe qué? Ese es cada vez que Dios será glorificado en tu vida. No es que tú dices, vencí. No, tú que no venciste. Es que Dios se glorifica por encima de tu victoria. Acuérdese de eso. Ninguna victoria es ganada solo. Romanos 7:24. ¿Qué dice Romanos 7:24? Pablo nos explica y nos dice cuidadosamente: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Noten 25 conmigo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Tú y yo no podemos con esta fuerza. ¿Cómo es? La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad va a entregar la batuta. La fuerza de voluntad va a entregar la toalla. La fuerza de voluntad llega un momento que no da más. Versículo 8:1. Por lo tanto, acuérdense, queridos hermanos, especialmente la gente nueva en la fe, esta carta y las cartas de Pablo no tenían capítulos. Era un pensamiento continuo. Es el mismo pensamiento, el mismo Pablo y su misma audiencia de los romanos. No había versículos ni capítulos. Y noten lo que dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de esta condenación, de esta vergüenza y culpa de haber pecado? Porque hago lo que no quiero y lo que no quiero lo hago. ¡Qué confusión tan grande! No quiero hacerlo, pero escucho una voz: sola esta vez.
¿Quién me librará de esto? Romanos 8:1. No hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Tiene que estar en Cristo Jesús para que no haya condenación. Hay que estar claro con tu posición en Cristo Jesús. Seguimos, queridos hermanos, la lucha interna de Pablo. Y noten aquí la próxima foto, te vas a reír. La lucha interna, mira esa voz allá arriba. ¿Ah? Así nos sentimos, miren el espejo. Este aquí está dentro de la computadora, parece. Allá, próxima foto. ¿Cuál es la diferencia? Está buena esa foto, Joan. ¿Cuál es la diferencia entre el puerco y el hijo pródigo? ¿Cuántos conocen el hijo pródigo? Lucas capítulo 15. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El puerco no podía decir, me levantaré y iré a mi padre. El puerco no lo podía decir. ¿Quién lo dijo? El hijo pródigo que estaba con los puercos. El hijo pródigo que era judío. Que los puercos es lo peor de la cual un judío podía estar dándole comida a los puercos. ¿Cuál es la diferencia? Que él dijo con su voluntad y su decisión, me levantaré de esta suciedad, de todo esto que está alrededor de mí, de este lodo, y iré a mi padre. ¿Cuál es el punto aquí con esta foto, hermanos? Una decisión. Una decisión. ¿Cuál es tu decisión, hermanos? ¿Vas a vivir condenados? ¿Vas a vivir con vergüenza y condenados? Vamos a dejarlo. No aceptemos esa voz que diga una sola vez más. Vamos a dejarlo, hermanos. Por eso que cuando el hijo pródigo regresó a su casa, había gozo con el padre. Desde lejos lo vio y fue corriendo y levantó el manto, su vestimenta, y fue corriendo y lo agarró por el cuello y le dio un beso grande, llorando, bienvenido, esta es su casa. Tú eres mi hijo, tu posición es acá, no con los puercos, no con la suciedad, no con el lodo, no con esos pensamientos de puerco. Tu posición es conmigo, el Padre. Y había gozo en la casa del hijo pródigo esa tarde. Y la mujer cuando barrió el piso y encontró la moneda, Lucas capítulo 15, y encontró la moneda, había gozo. Y cuando el pastor perdió una oveja, dejó la 99 y fue a buscar una sola oveja. Y cuando regresó con la oveja en sus hombros, había gozo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Hay gozo en el cielo con los ángeles cuando cada hijo de Dios se arrepiente de sus pecados, no vive en la suciedad de esa marranada y sales corriendo a los brazos de tu Padre. Salga corriendo para allá. Busca el trono de Dios. No te quede parado indeciso. No te quede vacilando. Voy o no voy. Me salgo de lo sucio. Es que bueno un poquito. Pero no. Pero me gusta. No me gusta. Sí. Voy. No. La otra pata. El otro pie. No sé qué hacer. Lucha interna. Dios te llama hoy a dejar esos ¿cómo es? Chico, el chiquero. El chiquero. Dios te está llamando hoy. Puede ser que tú dices, no, es que yo ando con perfume Colonia Polo o cualquier otro de por allá de Europa. Yo huelo bien, pero delante del Señor huele mal. Está andando con los puercos. ¿Cuál es la diferencia entre el puerco y el ser humano? Que nosotros podemos decidir si nos quedamos allí en el chiquero. Tú decides, hermano. Hoy el mensaje es para ti. ¿Y qué hace Satanás con esto? Nos condena. Satanás nos condena y dice, tú eres un puerco. Tú eres un puerco. Te engañé y ahora te doy patadas dentro del chiquero. Patadas.
dentro del chiquero. Quédate en el chiquero, tú no sirves para nada. Ya la gente le dijeron que no sirve para nada. Quédate en el chiquero. Y Dios dice, no nos dejaremos ser engañados por Satanás, porque Él condena, pero en Cristo no hay condenación. Romanos 8:1, no hay condenación si te encuentras dentro de ese chiquero. Porque Satanás, Apocalipsis 12:10, anda día y noche acusándonos. ¿Qué significa Satán en hebreo? Satán en hebreo significa acusador. Y si tú te sientes acusado como hijo de Dios, no es la voz de Dios. Satanás es increíble. Cuando Joana y yo fuimos a un taller de libertad en Cristo, Satanás hace esto. Es muy sutil, por eso es que lo estoy predicando. Es muy sutil para que él sepa que tenemos las cartas sobre la mesa. Tenemos las cartas sobre la mesa con Satanás. Tiene que mostrar las cartas. ¿Sabe por qué? Porque así trabaja Satanás. Tú quieres esa cosa. Tú tienes el derecho en esa situación. Tú, miren la sutileza, tú mereces más. Cuando Satanás nos quiere engañar y tentar, siempre lo coloca en primera persona. Él no dice así, yo, Satanás, te quiero engañar a ti para que tú tengas esas cosas. No. ¿Dónde viene la sutileza? Es que tú la quieres. ¿Y quién te está induciendo hacia eso? Satanás. ¿Y qué hace Satanás cuando te caes en el pecado? Te tiene el chiquero. ¿Y qué hace cuando te tiene el chiquero? Pone el pie encima de tu cuello y dice, tú eres mío. ¿Y nosotros qué le vamos a decir cuando estamos en el chiquero? No soy tuyo. Porque en Cristo Jesús no hay condenación. Esos engaños y acusaciones de Apocalipsis 12:10 no sirven acá, no funcionan acá. Y yo sí le hablo a Satanás, pero lo respeto como enemigo. Sepa la diferencia, hermanos. No estoy declarando nada. Yo le hablo a él con la palabra de Dios. Y él tiene que confrontar a mi abogado si él tiene algún problema conmigo. ¿Quién es mi abogado? Primero de Juan 2:1. Hable con mi abogado. No puedo hablar contigo. ¿Quiere hablar conmigo? Hable con René, mi abogado. No quiero hablar contigo. Abogado. Hable con mi abogado, Jesús. ¿Cuántos usan tu abogado cuando te sientes acusado por Satanás? No lo enfrentes. Diga conmigo. No te digo nada, Satanás. No es conmigo que está hablando. Tiene que hablar con mi abogado. Por eso es que Él pagó una vez en la cruz por todos mis pecados. ¿Estamos claros, no es cierto, hermanos? ¿Cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron esa mañana o esa tarde? Se querían esconder de Dios. Cuando tú sientes que te quieres esconder de Dios, eso no es Dios. Es la sutileza de meternos en el chiquero. Yo no voy para ningún chiquero. Yo soy hijo de Dios y mi posición es en la casa de mi Padre. Noten el tercer punto para ir culminando. Actuamos en la manera que pensamos que somos. Hay una historia de una princesa en Europa. Ella era en su familia realeza y ella tenía un pequeño problema con su nariz. Su nariz era redondita y a ella no le gustaba su nariz y ella se sentía mal por su nariz. Y entonces la mandaron y ella tenía un complejo con su nariz y la mandaron para hacerle la cirugía plástica a su nariz. Cuando regresó al médico, le mostró delante de la familia, mira, te vamos a mostrar lo que pasó con tu nariz, cómo surgió bien, cómo fue exitoso. Le quitaron la venda y ella se miró al espejo y comenzó a llorar. No, es que está mal, es que está mal, es que está mal. Y por 6 meses el médico tenía que mostrarle a ella que su nariz estaba bien. Pero como ya tenía el complejo en su mente, ya tenía la imagen de que ella era fea en su mente, que es lo que ella aceptó, su propia
decisión, su punto de vista, y no del médico, y no de la actualidad, no la realidad. Finalmente, después de esos 6 meses, ella pudo aceptar su nueva condición y pudo vivir feliz porque vio que su nariz estaba perfecta, como ella la quería. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Cómo vives tú en tu mente? Porque Proverbios 4:23 dice: como tú piensas, así eres tú. Tú no puedes engañar a nosotros. Ojo, a nosotros no puedes engañar, pero a Dios nunca. Como tú piensas de ti en tu mente, es como tú eres. Póngale la franela, maquillaje, como tú quieras. Nada de eso sirve si tu mente no está claro cuál es tu posición en Cristo. Porque Dios nos ha dado una posición. Próxima foto. Vamos a dejar ese ahí. Mire la posición del cristiano. La posición del cristiano es que él arranca la carrera ganando. Él no está esforzándose para ganar cuando ya ganó. ¿Entiende la diferencia? Porque en Cristo Jesús, Romanos 8:1, tenemos todos los beneficios y todos los privilegios y todos los derechos de Cristo si estuviera Él aquí en la tierra. Lo que pasa, queridos cristianos, es que no lo creemos. Es como tener el dinero en el banco y no usarlo, porque no lo creemos. No lo sabemos creer, no lo sabemos apreciar. Puede ser que tú te ves como la princesa con la nariz redonda, pero Dios te ve con tu nariz perfecta. Dios te ve perfecto en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el que está en Cristo Jesús es amado, es justificado, es un santo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Eres redimido por la sangre de Cristo. En Cristo tenemos acceso al Padre. En Cristo somos más que vencedores. Nosotros somos mucho más de lo que tú piensas si aceptas lo que Dios dice sobre tu vida en tu mente. Lo que falta aquí, cambiar el chip. Todavía tiene el chip viejo, como Pablo en Romanos capítulo 7. Oh, miserable que soy yo. Quiero hacer lo bueno, pero dentro de mis fuerzas. Lo que falta un poquito aquí, un poquito de humildad. Un poquito de ceder tus fuerzas y recibir la fuerza de Dios si tú llegas a morir. Si tú no mueres al yo, no puedes vivir el Cristo en ti. No puedes disfrutar de la posición en Cristo, que ya es un ganador antes de correr la carrera. Piensa en eso, hermano, porque tienen que entender la Biblia para entender eso. La forma de romper cualquier poder de engaño de Satanás, del chiquero, es de aceptar tu posición en Cristo. Cuando aceptas tu posición en Cristo, aunque tus emociones digan lo contrario, tú te paras firme y el Espíritu Santo comienza a obrar en ti cosas maravillosas y sobrenaturales. Me han dicho varias veces: mira, pastor, la vida cristiana es difícil vivirla. Yo dije: ¿es así? Muy bien, un aplauso para ti, le dije. Tú mereces un aplauso con esa declaración. Claro que es difícil vivirla en tu propia fuerza. Es imposible vivir la vida cristiana en tu propia fuerza. Porque si intentas vivir en tu propia fuerza, vas a terminar como Pablo: oh, miserable de mí. Pero cuando lo vives con el poder del Espíritu Santo, es sobrenatural. La invitación de hoy no es para venir y llenar el culto. La invitación de hoy es no vivir condenados, no vivir con vergüenza y no vivir con culpa, porque no fuimos hechos para vivir así. Fuimos hechos para vivir como más que vencedores. Vivir como pienso es como soy.
y como soy y como pienso, todo coherente desde el trono de Dios. Y no tengo que pedir perdón por eso, porque no hay vergüenza, y no hay culpabilidad, y no hay frustración, porque lo que vivo bajo el poder del Espíritu Santo. Y todos los que están redimidos hoy, todos tienen ese mismo derecho. ¿Qué significa amén? Así sea, o es verdad lo que tú dices. Otra vez, amén. Muy bien. Abren sus Biblias a Romanos 8:35 y 39. Nada nos puede separar del amor de Dios. Léalo, márcalo en tu Chinberry, Blackberry, márcalo, úsalo como su versículo del mes. Porque si no entiendes tu posición en Cristo, no vas a poder entender la vida cristiana. Porque la posición en Cristo es toda la perspectiva de Dios sobre mi vida. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios sobre mi vida? Ya soy ganador, ya vencí. Lo único que estoy haciendo es tomando pose de lo que ya es mío. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo, cuando regresó nos dijeron: mira, tiene que esperar ya con los esclavos, tiene que hacer prohibición, disciplina y todas esas cosas. No, la vida cristiana es vencedor en Cristo. Para ir terminando, ¿qué dice aquí? 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, porque por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Anótalo, subráyalo, colóquele algo con su máquina para que sobresalta. 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. El capítulo termina como inició, Romanos 8:1. No hay condenación para todos aquellos que se encuentran en Cristo Jesús. Tu posición como cristiano es estar en Cristo Jesús, hermanitos. Y la aplicación del mensaje, Romanos 8:12. Noten conmigo, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Gracias, Pablo, por eso. Gracias por vivirlo y ser testigo de eso. 13. Porque a ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, otra vez son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos una posición a la diestra del Padre, porque ahí es donde se encuentra Jesucristo. Versículo 15, queridos hermanos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu, aquí está, que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Tienes un Padre, queridos hermanos. Tienes un Padre, tienes una posición en Cristo Jesús. Y por esa posición, versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La palabra de Dios se ha predicado. Y noten conmigo, ser hijos de Dios, próxima foto, tiene que ver con posición. Noten el soldado romano. El soldado romano le está entregando un anillo a un hombre maduro, adulto ya. El ritual de los romanos, cuando ellos querían adoptar a un hombre, lo adoptaban y lo hacían hijos, con todos los derechos a la herencia.
de su casa. La palabra adoptado aquí, en lo que acabamos de leer, tiene que ver con ser hijos maduros. Escuchen bien, cristianos. Ningún cristiano que haya recibido a Cristo como Salvador haya tenido una niñez espiritual. Todos en el Espíritu de Dios son hijos adultos, según la palabra de Dios. Dos palabras en el griego, teknon. Teknon es niños, debajo de la tutela de los padres y tutores. Pero bios es un niño o un hijo adulto. Cuando entramos a Dios, entramos en su presencia y entramos en el camino de Dios, entramos por el Espíritu como hijos adultos. 1 Corintios 3:1, que algunos están pensando que somos niños en Jesús, tiene que ver con las limitaciones espirituales que tenían. Pero todos tenían el mismo derecho: acceso al Padre, amado, justificado, redimido, perdonado, todo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos me entendieron? Es para pensar. Esto no es escuelita dominical. Aquí no venimos a dibujar las manos. Gloria a Dios por eso, por mi esposa que lo hace, por eso que lo pensé. Pero no venimos a dibujar manos aquí y pasamos tiempo con ese. Pensar como tú eres es como tú piensas. Proverbios 23, versículo 7. Amén. ¿Cuál es lo que queremos terminar aquí? Que tú salgas de aquí como vencedores. Que tú salgas aquí no como el chiquero, pero salga del chiquero y vamos corriendo al trono de la gracia. Y hoy, José, ponte de pie acá y vamos a cantar. Y hoy yo estaba cantando en la ducha, preparándonos para el culto, esta canción que ya cantamos hoy, esta mañana. Y quiero cerrar y quiero que mi hermano William póngase acá. Griselda, ponte acá, por favor. Y vamos a orar por los hermanos, los que necesitan ayuda. Por eso que existe la iglesia. La iglesia está aquí para apoyar y ayudar. No venimos para entretener a la gente. Entretenimiento, prende el televisor. Venimos a ser la iglesia, vivir la iglesia, compartir como la iglesia, ayudarnos los unos a los otros. Vamos a concluir. Si tú necesitas ayuda, nosotros tres estamos aquí.